¿Te has decepcionado de Dios? ¿Has pensado que realmente seguirlo no tiene sentido? En algunas ocasiones has querido renunciar a seguir siendo su seguidor. Bueno, déjame decirte que realmente no eres la primera persona que le pasa eso. Hay evidencia en la Biblia de personas que vivieron crisis de fe y que en algún momento tomaron una decisión rara, que a primera vista podríamos decir una decisión rara, pero una decisión complicada, y que pensaban que seguir a Jesús ya no tenía ningún fundamento y ningún futuro. Te leo el texto, dice así, Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice: Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, ¿por qué empezamos haciendo esas preguntas antes de leer este texto de Lucas capítulo 24 versículos 36 al 42? Porque estamos hablando justamente de los eventos pospascuales, de la experiencia de los discípulos cuando ellos habían experimentado un momento muy, muy difícil y muy complicado después de que su Señor, su Maestro, había sido crucificado, había sido puesto en esa cruz y había sido un escándalo y un escarnio ahí en el monte llamado el Monte de la Calavera. Y por supuesto que no era para menos pensar e imaginar que seguir creyendo en ese Jesús que había sido crucificado todavía era algo lleno de futuro y de gloria. En el momento que ellos están viviendo esa experiencia realmente no tiene ningún sentido. Unos pocos versículos antes, hay la famosa narración o la famosa historia de los caminantes de Emaús. Si no la conoces, puedes checar esa historia en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 34. Y dice, te leo una parte, dice el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjate, estos dos hombres están muy, muy decepcionados de Dios. Más directamente,
están muy decepcionados de Jesús. Están totalmente deprimidos, desenfocados, y van solamente hablando de los eventos tan trágicos que ellos habían estado viviendo en las últimas horas. No les quedaba claro en su corazón las enseñanzas de Jesús acerca de la resurrección, y no les quedaba tampoco nada claro acerca del propósito de su muerte, y mucho menos claro la forma en que Jesús murió. Te leo un texto más porque esto nos va a dar mucha claridad en relación con eso. Versículo 44 del capítulo 24 de Lucas dice: y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Entonces, por lo que estamos leyendo, Dios había planificado todo este proceso en la vida de Jesús. No era algo que estaba fuera de sus planes. Su experiencia de los discípulos tampoco estaba fuera de los planes de Jesús, y tampoco estaba fuera de los planes de Dios. ¿Qué tal si pensamos que aún nuestras más grandes decepciones acerca de Dios, los momentos tan dudosos que tenemos, qué tal si nos atreviéramos a pensar que aún esos momentos están bajo el control de nuestro Dios? Lo hemos dicho una y otra vez en los devocionales: nada se sale de sus poderosas manos. Nadie puede salirse del control. Ninguna de las cosas que nosotros vivamos pueden derrotar el plan de Dios en nuestras propias vidas, en nuestras historias, en el mundo, ni en el cosmos, ni en ningún lado. Y por supuesto, Él sabe que tú y yo somos muy frágiles, muy débiles, muy vulnerables, que la incredulidad llena nuestros corazones, que somos proclives, propensos a decepcionarnos de Él cuando Él no satisface nuestras expectativas, cuando Él no actúa como nosotros quisiéramos que actuara, cuando no se manifiesta portentoso como Él pudiera hacerlo. En la narración de los caminantes de Emaús, ellos confiesan y dicen: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estaban bien decepcionados. Esto en sus corazones no tenía ninguna cabida. Ellos pensaban que todo era un fracaso total. Pero cuando llega Jesús, cuando se manifiesta el resucitado, entonces encontramos la victoria de Jesús, sí sobre la muerte, pero también la victoria de Jesús sobre la depresión, la tristeza, la decepción, la total desesperanza de sus seguidores. Yo espero que las acciones que Dios realiza alrededor de ti y que en algún momento te pueden llevar o te han llevado a la decepción de Él, también sean el gran momento
para que la luz de Dios y su poder, su gloria, brillen de tal forma que así como los discípulos pudieron experimentar al resucitado caminando con ellos, así, en esos momentos de decepción, en esos momentos de tanta duda, tú experimentes al resucitado contigo. Te repito esto último, que tú experimentes al resucitado contigo, que tú experimentes al resucitado caminando contigo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor Dios, eres siempre tan bueno y nosotros somos tan frágiles, tan vulnerables. No entendemos todos tus planes, nunca los entendemos totalmente. No entendemos tus grandes pensamientos, porque tus pensamientos no son como los nuestros. Tus caminos no son como los nuestros. En muchas ocasiones hemos tenido dudas de ti, Señor, y en muchas ocasiones hemos tenido decepciones de ti. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a confiar y que nos ayudes también a convencernos de tu poder. Gracias por ser el resucitado que camina con nosotros. Gracias, bendito Dios, por Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.